Recording in progress. Los nombres, ¿me los puedes dar los nombres del caballero que llegó? Que no. Patricio Rivera. Se conocen a muchos años. Aquí habemos puros amigos nomás en esta comisión. Ya. Muy buenos días a todos. Muy buenos para conversar en esta comisión. Bueno, damos inicio a la sesión, dando la bienvenida especialmente a los representantes del Ministerio de Agricultura, don Patricio Rivero, subdirector de ODEPA, al asesor legislativo, don Ricardo Moyano, también obviamente a los senadores integrantes de nuestra comisión, senadora Sepúlveda, senador Coloma, senador Castro. Y hoy día vamos a ver un tema muy relevante que está en tabla, pero vamos a partir porque probablemente hay alguna información que nos tiene que dar Secretaría, algunas cosas que hayan llegado, correspondencia o la cuenta especialmente. Han llegado los siguientes documentos. Un oficio de la Oficina de Estudio de Política Agraria, ODEPA, con el que informa la glosa número 2 relativa a las actividades desarrolladas con frutas y especies silvestres correspondiente al primer trimestre del año en curso. Perdón, pero respecto a ese punto, Secretaría, ¿esto se le envió no se le ha enviado todavía a los senadores en este minuto? Cuando ya, se da la cuenta, okay. Se le envían los documentos. Así también informa sobre las solicitudes de patentes de invención presentadas al Instituto Nacional de Propiedad Industrial que involucran especies vegetales silvestres y cultivos tradicionales. Ha llegado también una solicitud de audiencia al presidente del Consorcio Agrícola del Sur, don José Miguel Stegmayer, con el objeto de dar a conocer el difícil escenario que enfrenta el agro por los efectos adversos del conflicto bélico en Europa, particularmente en el mercado de los commodities. Y finalmente una correspondencia del señor Jorge Martínez, representante de la Asociación de Guillermo Martínez Arias, Ranchillo Comuna de María Pinto, en la que expone la difícil situación que atraviesan debido al pago de impuestos a la renta por predios que no han tenido regadío y solicitan interceder para que se efectúe un reavalúe de las propiedades agrícolas y rebaja del impuesto a la renta. Eso es materia de cuenta. ¿Les parece si, bueno, no está pidiendo el señor de María Pinto audiencia, sino más bien está exponiendo su situación o también está pidiendo audiencia? No, expone su situación y además que es un oficio que se le manda también a los diversos ministerios y otras autoridades. ¿Se podemos tener alguna oportunidad? Que, bueno, el Consorcio de Esto Agrícola del Sur tuvo un trabajo bien importante el año pasado en Chile respecto a este tema de las tasaciones. Nada al respecto. En relación al Consorcio Agrícola del Sur, que hoy día está representando, entiendo, a los agricultores desde Los Ángeles al sur, y dado que es un tema que hemos estado conversando, ¿cierto?, el tema de los commodities, propongo que podamos recibirlos la próxima comisión un rato para poder de una u otra manera mirar, observar, escuchar y tomar algunas decisiones respecto a temas que han planteado todos los senadores acá presentes respecto a estos temas que pudieran ser de efecto bien complejo para no solo la agricultura, sino también los habitantes, los ciudadanos de Chile para el próximo año. Así que esa es mi opinión. Ellos también, además de la carta, me llamaron hace poco, no sé qué información tienen los senadores, respecto a algunas problemáticas vinculadas al tema de portuario, que también estaría influyendo, al menos en la llegada de algunos insumos a Chile, que son importados, que tienen que ver principalmente con insumos agrícolas, ciertos fertilizantes, pesticidas, que no es, dada la situación mundial están llegando con cierta lentitud, pero además habría un problema de funcionamiento nuestro, nacional, que también habría que abordar y que podríamos hacer la invitación también a algunos encargados, agentes del área, para que podamos tener un panorama completo, ¿cierto? Que puede ser como que de alguna manera esto encaje con no solamente la situación de la disponibilidad de estos productos, el precio, sino también quizás esto está atentando contra el acceso inmediato cuando se requiere. Senador Castro. Mire, referente a la audiencia que pide el presidente del Consorcio Agrícola, yo creo que es muy importante, pero debe estar presente aquí el ministro de Agricultura, debe estar
el director de INDAP. ¿Por qué razón? Porque no me cabe ninguna duda que lo que debe estar pensando este señor, que hoy día, con el problema que tenemos hoy en la guerra Ucrania-Rusia, hay un problema vamos a tener un problema de abastecimiento de cereales, de granos. El problema son las semillas hoy día, porque con nuestro país prácticamente ya no estamos produciendo ni porotos, ni garbanzos, ni eso, porque casi todo lo estamos importando. Entonces hoy día la preocupación de él, me imagino que apunta a qué vamos a hacer como país, para dónde vamos como país con el tema de la alimentación de nuestro país. Y ese es un tema que sería muy importante que esté el ministro de Agricultura para ver qué medidas se toman, porque aquí lo importante es ver cómo somos capaces de abastecer de semillas a nuestros agricultores para que sigan ellos alimentando a nuestra gente. Yo creo que es muy atingente recibirlo, pero con las autoridades presentes, Presidenta. Muy bien, senador Castro. Pidió la palabra el senador Sepúlveda, senador Coloma. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los invitados, ¿no?, que hoy día están acá. Yo creo que este es un tema muy importante y yo pediría, Presidenta, si fuera posible, hacer como una jornada de mediodía de esto, porque la verdad es que no nos da y ahí poder además, yo creo que es un tema tremendamente relevante hoy día y que además tiene que ver en cómo nos tratamos un poquito, porque lo hemos dicho durante mucho tiempo, adelantarnos a una situación a pesar de que nosotros veíamos que esto era eminente. Entonces, yo diría armar un mediodía y que pudiéramos invitar además a agricultores organizados, ¿no?, también de la zona central, donde además se producen no solo frutas, sino tenemos muchas hortalizas, las cooperativas que estamos trabajando, la cooperativa Copeumo, por ejemplo, que es una cooperativa muy, muy antigua y que tiene además una tremenda experiencia en pequeña agricultura. Entonces, diversificar un poco las zonas geográficas donde podemos tratar y invitar, yo concuerdo con el senador Castro, ¿no? Aquí tiene que estar presente el ministro, el director del INDAP, la Comisión Nacional de Riego, que hay algo que tenemos que hacer muy potente también. Entonces, proponer una jornada de trabajo lo antes posible. Acogemos absolutamente su solicitud. Vamos a continuar con, digamos, con la palabra para el senador Coloma, pero me parece, si estamos todos de acuerdo, de poder proponer una jornada de mediodía. Vamos a ver con la Secretaría después en sala cómo nos coordinamos para que todos puedan asistir, y también les vamos a solicitar envíen las propuestas de invitados, porque también coincido plenamente que es muy, muy importante tratar este tema. Senador Coloma. ¿Cómo le pondríamos o sea, porque es un tema bien amplio de qué respecto a qué hacer? ¿Por qué? Porque le quiero agregar un punto. Yo comparto con lo que plantean los dos senadores, pero quiero agregar un tema que me quedó dando vuelta a propósito de una intervención de ayer del ministro de Hacienda cuando hace un informe de las finanzas públicas, que dentro de los temas que se han visto más afectados en materia económica en el último periodo, fuera de, obviamente, cosas que uno entiende, el valor de los combustibles, una serie de cosas, es el valor del flete, del flete de transporte, que tiene que ver mucho con el tema que se plantea marítimo. Y fue el único tema que a mí me llamó la atención, que tenía un componente no solo de la guerra de Rusia-Ucrania, o sea, por tanto, no se supone, si termina la invasión hay un tema que todavía viene de la pandemia, por un efecto, usted entiende, los contenedores que se quedaron, bueno, yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que de alguna manera involucrarnos, porque eso tiene dos lados. Uno, lo que dice el senador Castro, que es una dificultad eventual, o el costo de los productos que uno importa, que tienen que ver básicamente con cereales, y también un costo mayor respecto a exportaciones agrícolas, importante. El senador Castro debe saber más que yo, por ejemplo, el tema de la manzana, digamos, que hoy día está quedando casi, Chile es un productor tradicional fuera de precio, por la diferencia, nada más que en el alza del transporte. Me imagino, eso. Entonces creo que podríamos, por eso me interesaba ver cuál es el tema, por así, cómo lo enfrentamos para que reflexionemos sobre varios elementos que tienen que ver con este cambio de las reglas. Gracias, senador Coloma. Tal cual lo menciona, vamos a buscar un título un poco más grande, en realidad, que solo lo que pide inicialmente, ¿cierto?, el consorcio, porque son varios los factores que están hoy día complicando la agricultura de exportación y también el consumo interno. Senadora Solo Sepúlveda. complementando, porque sí estoy de acuerdo con el senador Coloma,
a pesar de que él no esté de Sí, acuerdo conmigo en la no, sala. ¿Ah? mire, yo quiero desclasificar, tuve la mala suerte de oponerme una vez en la vida a la senadora Sepúlveda, una vez en la vida, cosa que no me lo he podido Claro, sacar. pero yo, a las mujeres no hay que decirles que no, no hay que decirles que no, se tienen que aprenderlo chiquitito. ¿Ah? Bueno, yo sí yo pedí a biblioteca, presidenta, y a lo mejor sería bueno poder exponerlo en ese minuto, pedí a biblioteca que nos pudieran más la inflación, que nos pudiera desagregar, ¿ah? Y que pudiera chequear, porque hay varios estudios de la Universidad de Chile que es muy interesante en eso. Entonces, y ya hay un grupo económico de la biblioteca que está trabajando en eso. Entonces, y uno de los factores, sin duda, el tema del flete y de la logística, más bien, ¿ah? Que es lo que llaman. Entonces, vamos a ver si podemos desagregar, ¿ah? Y vamos a tratar de que esté, ¿no es cierto?, para esa explicación. Muy ¿Ya? bien, creo que Gracias. armamos una muy buena jornada de trabajo que evidentemente va a servir como insumo tanto para las decisiones que va a tomar el Ministerio de Agricultura como somos capaces nosotros como comisión de colaborar en resolver algunos, digamos, nudos, cuellos de botella, cosas que están ocurriendo que puedan ser quizás no fácil solución, pero entre todos tenemos que tratar de colaborar. Hoy día tenemos los temas de la tabla, secretaria, para que usted misma los pueda informar. Sí, hoy día la sesión tiene por objeto dar a conocer el proyecto de ley de marco de suelo al Ejecutivo y a los nuevos integrantes de esta comisión. Para eso se invitó entonces al equipo encargado a presentar el proyecto y que está presente en la mitad por Zoom, y don Rodrigo Herrera, que está aquí en forma presencial. Sí, solo voy a hacer una introducción muy, muy breve, porque aquí las personas que están invitadas son los que han liderado esto absolutamente. Decir que este es un proyecto que fue firmado por los integrantes de toda de la Comisión de Agricultura anterior, que tuvo amplio respaldo en el Senado, en la sala, de todos los sectores políticos, que fue respaldado por los dos candidatos presidenciales el año pasado, tanto por el candidato Kast como por hoy día el presidente electo y hoy día ya en ejercicio, Gabriel Boric, que efectivamente es una deuda histórica que tiene el país y su legislación con un elemento que es importantísimo para la vida y la subsistencia no solo de la actividad agrícola, sino minera, para el medio ambiente y principalmente también para la vida humana, porque no decirlo, no estaríamos aquí si no fuera por eso. Agradecer la disposición que han tenido los expositores que están frente nuestro ahí en pantalla, porque aquí hay un trabajo muy grande detrás de más de 2 años de trabajo, un anhelo de muchos científicos que ya no están y de algunos legisladores que vamos a nombrar en esta presentación, que tampoco ya se encuentran con nosotros, no porque no estén hoy día legislando, sino porque se han ido tempranamente, y de una u otra manera esperamos que esta comisión que le va a tocar tramitar este proyecto y a este gobierno podamos decir con mucha tranquilidad en un tiempo más que hemos cumplido la misión para la cual nos unimos hace unos años atrás en pro de apoyar la ciencia, pero principalmente el medio ambiente del país a través del suelo. Así que entiendo que la primera persona que expondría, Jimena, sería Rodrigo. Rodrigo Herrera es profesional destacado del área forestal, medioambiental, no voy a dar su currículum porque la mayoría lo conocemos, y fue y ha sido el líder profesional que ha coordinado ejecutivamente este proyecto del primer día, primero como asesor de la bancada socialista y luego ya como asesor de la bancada de esta Comisión de Agricultura. Así que adelante, Rodrigo, el tiempo es suyo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, saludar a las senadoras y senadores de la comisión, saludar al Ejecutivo, por supuesto, ¿ya? Y agradecer nuevamente la invitación por tercera vez que se nos hace para explicar el proyecto. Y digo tercera vez porque, bueno, esto ha ido avanzando como una bola de nieve, en donde la primera vez era como la idea de generar un anteproyecto de ley. La segunda intervención fue venir a mostrar el estado de avance ya de ese anteproyecto de ley, y las organizaciones que acompañan, que lideran y que promueven que promovieron en su minuto este proyecto de ley, porque ahora está en el Senado, está acá en el Congreso Nacional,
estamos hablando ya de un proyecto de ley. Entonces hay una evolución, ya, ¿no es cierto?, que efectivamente por casi 2 años se ha ido desarrollando y que por lo menos acá en el Congreso Nacional ha sido muy bien acogida. Tengo una tabla. Solo me comenta Jimena que las pantallas de los computadores que tienen están la presentación para que puedan irla viendo los senadores. Sí. Sí. Hemos preparado con el equipo del proceso, que está conformado por la presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo, don Iván, ¿cómo está? Senador. Mónica Antilén, por la presidenta de la ONG Suelo Sustentable, Miriam Yona, por Álvaro Puz, que es el presidente de la Sociedad de Geología de Chile, y por Sergio, que es el presidente del Colegio de Geólogos de Chile. Estas 4 organizaciones lideraron la elaboración de este proyecto de ley. Como agenda les vamos a hablar, no se asusten, se ve un poquito larga, pero son pocas láminas en cada una de ellas, pero es para entender la lógica de todo esto. Primero, contarles el proceso de elaboración, cómo fue. Creo que eso es muy bueno como modelo, porque siempre se habla del trabajo, de la importancia del trabajo prelegislativo. Y aquí tenemos un modelo que puede ser de alguna manera utilizado en otros cuerpos legales, en otras ideas de proyecto, que por lo menos en esta ocasión funcionó muy bien. Y de ahí voy a explicar por qué. La justificación técnica del proyecto, la justificación jurídica del proyecto, porque hablamos de una ley marco de suelos, la estructura original que tenía el proyecto de ley, ¿ya? La estructura que finalmente fue presentada al Congreso Nacional, las normas que a juicio de las organizaciones y que están en su poder, creemos nosotros que debiesen ser repuestas a través de indicaciones, ¿ya? Y con el patrocinio del Ejecutivo, ¿ya? Y el cómo seguimos, ¿ya? Porque como le contaba al inicio, la idea sería que avanzáramos en otro pasito más, en otro peldaño más, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, si nosotros hacemos una línea de tiempo respecto a cómo se ha desarrollado el tema de la idea de una ley de suelo, podríamos perfectamente decir que estamos hablando de hace 30 años atrás. Yo en mi biblioteca personal encontré este libro que es del año 94, que fue elaborado en el contexto del acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas por la lucha contra la desertificación en el año 94, y en ese momento CONAMA y el Ministerio de Agricultura sacaron este libro que se llama Plan Nacional de Conservación de Suelo. Pero lo interesante de esto es que casi al final del documento, como medida, como objetivo específico 3.3, señala elaborar un proyecto de ley de conservación de suelos y promover la aplicación de instrumentos de fomento, ya que la ley otorgue para su conservación. O sea, el año 94, de alguna manera esto estaba escrito. Es interesante eso. Sí, por favor. El año 2000 se realiza un simposio del proyecto de ley de protección de suelos, se saca un documento y se hacen algunos talleres a principios del 2000. Es el senador Antonio Jorvasquís, que en paz descanse, quien lideró el contacto con las organizaciones. Él pensaba en una ley corta. Nosotros en alguna oportunidad lo conversábamos y el nombre que él le tenía a la ley era Ley de Suelo y Ordenamiento Territorial. Ese era el nombre ese era el sueño del senador Antonio Horvath. Él lideró este proceso, obviamente, hasta cuando nos dejó, y posteriormente las organizaciones quedaron un tanto vacías, ¿no es cierto? Pero ellas siguieron trabajando solas, ¿ya? De una manera, ¿no es cierto?, sin una estructura, por así decirlo, ¿ya? Se generan unas mesas de trabajo en la Católica, en la Chile, en la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo,
y es el año 2019, ya con un seminario que se realiza en el Congreso Nacional en Santiago, específicamente el 3 de junio del año 2019, donde se establece un acuerdo entre las organizaciones. 300 personas fueron a esa actividad. Se genera un acuerdo entre la Comisión de Agricultura, ¿ya?, del Senado y estas personas para elaborar un proyecto de ley. Y el año 2020, 2021 y a la fecha, no, en realidad hasta el año pasado se trabajó en la elaboración del anteproyecto. La siguiente, por favor. El acuerdo que estableció la Comisión de Agricultura era establecer una mesa de trabajo para avanzar en una propuesta de ley general de suelo. Eso, y esto estuvo patrocinado en su momento por el senador Elizalde, por la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Juan Castro, que fue muy importante en su presidencia también el poder impulsar esto, lo empujó con mucha fuerza, la senadora Adriana Muñoz, el senador Rafael Proes y el senador Carlos Montes. ¿Ya? Entonces había ahí la Comisión de claro, la Comisión de Agricultura se junta y se pregunta, dice, bueno, ¿cómo vamos a avanzar con esto? Y en ese momento, esa Comisión de Agricultura, esa legislatura, ya le pide a la senadora Carmen Gloria Aravena que en representación de esta comisión pueda ella liderar el proceso de una manera política técnica. Y bueno, yo era asesor de esa comisión y me pidieron, ¿por qué no decirlo? También me ofrecí, ¿ya? Porque creo que es un tema bien interesante, ¿ya? Para liderar el proceso más bien técnico, ¿ya? Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero que hubo que hacer es darle una orgánica al proceso. Se formó un comité ejecutivo entre la senadora Aravena, los representantes de las organizaciones, un coordinador general que era yo. Había un equipo auditor formado por especialistas, ¿ya? Había un equipo jurídico, participaron 5 o 6 abogados. De hecho, la jefa jurídica del proceso está actualmente en UK, no se pudo conectar online, pero ha participado en todo este proceso. Un comité científico. Los pilares sobre los cuales se sustenta este proyecto de ley es en cambio climático, ordenamiento territorial, contaminación, erosión, desertificación y degradación. El enfoque o el espíritu que está expresado en las 9 primeras páginas del proyecto de ley ya tiene un enfoque multidisciplinario. O sea, es posible combinar ya los aspectos políticos, ya con los aspectos técnicos, con los aspectos sociales, con los medioambientales. Eso es posible. Yo la verdad que era un poco escéptico al principio porque cuesta armar un engranaje, pero sí es posible, siempre y cuando consideremos que en los suelos ya hay sistemas agroalimentarios y procesos ecosistémicos, ya es un elemento de la naturaleza más dinámico. Hay ciencias fundamentales que aplican en los suelos, biología, física, química. Hay una educación ya, y una extensión en políticas públicas, y hay un marco legal que en el caso chileno, lamentablemente, y no solamente en este tema, sino que en otros temas más, es lamentablemente disperso y heterogéneo. ¿Ya? Y lo que se logra es cómo integrar el suelo a otras áreas y disciplinas. La siguiente, por favor. Trabajamos en pandemia, como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Exacto. Efectivamente, senadora, sirvió mucho porque la verdad que acá, en el caso de la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo, estamos hablando de las 15 universidades a lo largo de todo el país. ¿Ya? Entonces, claro, hubiese costado mucho si hubiese sido presencial en los viajes y todo eso, porque a todo esto todos querían participar, entonces se formaron grupos de trabajo. Y hubo una primera versión del anteproyecto de ley en donde nos dedicamos a establecer objetivos, principios, definiciones. Hubo una segunda versión donde ya hablamos de gobernanza en el suelo, de instrumentos de gestión e incentivos, y hubo una tercera versión ya con los temas de justificación, ya, incentivo, promoción y normas transitorias. Ya, todo esto, si ustedes se fijan, en una creación interminable de subgrupos y comités científicos técnicos, donde hay que decir las cosas como son. Fue bien jodido la discusión técnica, ya,
porque obviamente hay un mundo detrás de cada cosa, como background, contaminación, territorio. O sea, la palabra suelo, la palabra territorio o suelo, nos demoramos casi un mes en acordarla. ¿Por qué? Porque el mecanismo que se estableció para poder avanzar en este proyecto de ley fue el de consenso. Teníamos que estar todos en consenso para poder avanzar. ¿Ya? Entonces, bueno, esas discusiones fueron, ustedes saben de eso, fue más complicado que... Sí, exactamente. Hubieron unas plataformas ciudadanas de consulta, ¿ya? Y un Google, sí, y una página. La siguiente, por favor. Yo ahora, en esta parte técnica, le voy a pedir a la profesora Yanna Tapia, que está online, que pueda ella, como coordinadora técnica del proceso, explicar las siguientes láminas que tienen que ver con esta justificación del proyecto. Muchas gracias, Rodrigo. Saludo muy cordialmente a la Comisión del Senado, particularmente a la senadora Aravena, por darnos la oportunidad de presentar los aspectos científico-técnicos que respaldan esta ley. Primero, contarles a los distinguidos miembros de la Comisión que mundialmente se reconoce la función del suelo como una de las más importantes para combatir el cambio climático y también es el patrimonio de la biodiversidad, ¿cierto? Entonces tenemos que reconocer, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, que los suelos son frágiles y no renovables, que son limitados y están amenazados, que son soporte para nuestras actividades y fuente de nuestros alimentos, que Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no posee legislación relacionada y que el bienestar de las generaciones actuales y futuras depende del uso racional de los suelos. También el propósito de la ley, por lo tanto, va a ser establecer un marco que permita, ¿cierto?, defender o proteger el suelo de estas tan importantes funciones, promoviendo su conservación y también evitando, ¿cierto?, el deterioro y haciendo un uso sustentable de este recurso. Uno de los aspectos fundamentales también que respalda este reconocimiento de las funciones del suelo es que los pilares que sustentaron el fundamento científico-técnico es reconocer las funciones y servicios ecosistémicos que establece la FAO. Primero, como el gran proveedor de nutrientes, pero también aspectos tan relevantes como purificación del agua y reducción de contaminantes. Estaba refiriéndome también al tema del cambio climático. Tenemos retención de carbono, regulación del clima, suministro de fibras y combustibles, alimentos. También nosotros nos alineamos con lo que es la herencia cultural y patrimonial turística que tiene un suelo en Chile. Ciclo de nutrientes, hábitat de microorganismos, ¿cierto? Soporte para la construcción, etc. Entonces, basado en esto, funciones y servicio ecosistémico, nosotros primero también hemos reconocido que en Chile es un gran patrimonio de los tipos de suelos que hay clasificados en el mundo. 11 de los 12 órdenes de suelo, en la siguiente, por favor. 11 de los 12 órdenes del suelo están ubicados en nuestro país. O sea, tenemos una diversidad de suelo riquísima de todo punto de vista edafológico, biodiverso, ¿cierto?, cultural, que nos permiten a nosotros, la siguiente, y aquí en una lámina, ¿cierto?, podemos ver la diversidad edáfica que tenemos en el suelo. ¿Qué alcances tiene la diversidad edáfica? Primero, que hay un gran gradiente climático, ¿ya?, que es parte de esta diversidad. También en esta diversidad edáfica podemos contar con varios suelos que tienen reconocidamente captura de carbono, como son los suelos en la Patagonia. Tenemos también suelos que están reconocidos importantemente en el ciclo hidrológico, como son suelos de la cordillera de los Andes, y también suelos con un gran valor genético o de biodiversidad, como son los suelos del desierto de Atacama. Por lo tanto, es una oportunidad para nosotros como estudiosos del suelo que esta ley
permita poner en relevancia nuestro territorio, nuestro país como gran muestra, ¿cierto?, de lo que puede ser esta diversidad edáfica. También contarles de algunas cifras que son bastante importantes, de un total catastrado, según el informe país, ¿cierto?, de 75 millones y un poco más de hectáreas en nuestro territorio nacional, que de estas 75 millones de hectáreas, el 46% corresponden a dunas, desiertos y hielos, ¿ya? Con la diversidad, con el patrimonio que eso significa. Luego, entre el 18 y el 19% tenemos presencia de suelos de bosque, ¿cierto? Y también presencia de suelos que están bajo identificados como de conservación, ¿ya? Protección de vida silvestre y ollas hidrográficas. Luego, distribuido entre el 6 y el 8%, tenemos actividad agrícola, ganadera forestal, ¿ya? Y luego un 3% de actividad ganadera, que permite este suelo del 3% la actividad ganadera. Entonces, tenemos acá las cifras que permiten sustentar qué tipo de suelo está, ¿cierto?, o qué aptitud de suelo está permitiendo la actividad. Y finalmente, manifestarle a la Comisión que estamos frente a algunos problemas de degradación de suelos de Chile, fundamentalmente en tres grandes áreas, que es la degradación física, erosión, ¿cierto? Tenemos pérdida de suelo por arrastre físico natural o con actividad antropogénica, compactación, encostramiento, subsidencia o suelos que se someten a hundimiento y anegamiento. Degradación química, exceso o falta de nutrientes, acidificación, alcalinización, salinización y contaminación. Y la degradación biológica, que tiene que ver con la pérdida de materia orgánica y la biodiversidad. Finalmente, contarles a la Comisión que bajo este contexto de degradación, ¿cierto?, nosotros tenemos que tener esta ley que va a proteger el suelo de estas degradaciones, y contarles también que afortunadamente estamos en un contexto científico internacional que ha reconocido el suelo como el gran reservorio de carbono, que ha reconocido que los problemas de contaminación son muy sensibles a la comunidad y que por lo tanto los países desarrollados tienen que propender a tener leyes que beneficien aspectos como conservación de carbono en el suelo y no a la contaminación. Muchísimas gracias por escucharnos y dejo con ustedes entonces a Rodrigo Herrera para que continúe la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Yanna, por su intermedio, presidenta. Quisiera continuar con la estructura jurídica o la justificación jurídica, pero antes de eso les traemos un presente a la comisión que esperamos sea utilizado, ¿no es cierto?, cuando se haga el debate en particular del proyecto de ley, y que tiene que ver con que el trabajo que se realizó acá ya se ha sistematizado en las minutas técnicas que justifican cada uno ya, de los argumentos o de las normas puestas en este proyecto de ley. Entonces, queremos hacer la entrega, presidenta, perdón, ya del informe técnico completo, que son cerca de 250 páginas, pero como queremos ser amigables con el medio ambiente, hay un código QR ya al final del documento para que los senadores puedan descargar, ¿no es cierto?, el informe técnico completo, y lo dejamos a disposición de los senadores y senadoras para el estudio de este proyecto de ley. ¿Ya? Presidenta, continúo. Mire, la justificación, ¿por qué una ley marco? En términos jurídicos modernos, se está hablando mucho de la ley marco, se hablaba también de la ley general. El profesor Zúñiga Urbina dice que la Constitución establece leyes de bases o marco, es decir, un tipo especial de leyes que estatuye bases esenciales o materias básicas en normas generales y obligatorias, encomendando su desarrollo y complemento a la potestad reglamentaria, ¿ya? En este sentido, las leyes de base constituyen en principio una técnica para restringir el ámbito de materia de la ley, ¿ya?, o la competencia del legislador, reforzando la potestad reglamentaria correspondiéndole al legislador determinar el núcleo esencial o las bases esenciales sobre las materias que va a actuar. ¿Qué quiere decir esto?
que estamos hablando de una ley paraguas, estamos hablando de una ley moderna. Nosotros hicimos el catastro, Presidenta, de todas las leyes nacionales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con suelo. Y catastramos cerca de 50. A nivel internacional, por supuesto, está la Convención de Lucha contra la Desertificación, la Carta Mundial de los Suelos, la Convención Marco de Cambio Climático, el Programa 21 y sus artículos. Hay países como Costa Rica, que ya el año 98 tienen una ley de suelo, y Uruguay, que el año 2009 también cuenta con ley de suelo. O sea, el mundo avanza en la protección y la conservación. La siguiente. Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahora bien, vayamos a la estructura del proyecto de ley. Gracias. Bueno, originalmente, senadoras y senadores, ya, nosotros establecimos una estructura con 4 títulos, ya, 24 artículos y 4 disposiciones transitorias. ¿Ya? Nos preguntamos bastante, porque como está el tema de la admisibilidad, ¿ya? Teníamos que responder también a si el gobierno nos patrocinaba el proyecto. Las personas que trabajaron en este proceso se preguntaban bastante, bueno, ¿y por qué estamos haciendo una cosa muy grande, muy robusta, muy sólida, pero sabemos que esto no va a pasar el filtro del Congreso? ¿Por qué lo estamos haciendo así? Bueno, porque es tan complejo ya estructurar en normas toda la problemática y las soluciones que hay con el tema del suelo, que preferimos hacer toda la pega, sabiendo que después nos teníamos que achicar, ¿no es cierto?, con otra estructura, de tal manera que quedara a disposición de ustedes el cuerpo original ya, de lo que fue la estructura del proyecto de ley. La siguiente, y hay que decirlo con mucha honestidad, que pese a que el Ministerio de Agricultura fue un actor importante en la elaboración de este proyecto de ley, porque aquí participó gente de Línea, del SAC, incluso la CONAF. Senador, buenas tardes. Bienvenido, senador Elizalde, ¿ya? presidente. Estamos privilegiados con el presidente del Senado. ¿Ya? Si bien no logramos el patrocinio del Ejecutivo, ¿ya? En la administración anterior, y por tanto tuvimos que ajustar el proyecto y quedó básicamente en 2 artículos y 7 artículos. Eso Senadora, para que fuera admisible. Para que quedara admisible. Por lo tanto, ya todo lo que era inadmisible lo colocamos en la justificación del proyecto. El proyecto de ley ingresa el 24 de noviembre del año 2021 al Congreso Nacional. El 29 de noviembre es votado en general en la Comisión de Agricultura por 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El 6 de diciembre del año 2022 se celebra el Día Mundial de los Suelos. Hicimos una actividad, un seminario en el Congreso, ya, que fue apoyada, ¿no es cierto?, fuertemente por el senador Castro, la senadora Aravena y el senador Elizalde, que estaba también en la comisión, ¿ya? Y se vota en la sala del Senado este año, en enero, con 28 votos a favor. Entonces, vemos también que hay una transversalidad, ¿ya? En el Senado favorable al proyecto, y esto se ajusta, para ser muy honesto, yo llevo muchos años asesorando y apoyando proyectos de ley, y esto se ajusta con el sentir de muchos de los parlamentarios en todo lo que ha sido su trayectoria en el proceso. O sea, cuando el senador Flores habla de ganadería y capacidad de carga y coloca los problemas de la lechería sobre la mesa, está hablando de suelo. Cuando el senador Coloma apoyó entusiastamente la política forestal 2015-2035 con los suelos de actitud forestal, ¿ya? Y en un gobierno que no era ni el de él, pero lo apoyó fuertemente, ¿ya? En el Maule. Suele ocurrir, ¿ya? Ah, claro, efectivamente. Ahí se nota el senador Castro con la agricultura sustentable. Bueno, la senadora Aravena, ¿para qué decir? Y la senadora
Sepúlveda, que siempre coloca el tema de los presupuestos del Ministerio de Agricultura y siempre coloca el tema de poder fortalecer los institutos ya de profesionalización sobre estas materias. En términos de objetivo, Presidenta, por su intermedio, la presente ley se aplicará a los suelos del territorio nacional, considerando su diversidad, su característica, su relevancia cultural, paisajística y sus múltiples funciones y servicios ecosistémicos. Y el objetivo es regular la gestión sostenible del uso del suelo, ¿ya? Como el resguardo de su protección y conservación, con la finalidad de evitar su destrucción y degradación, promoviendo la identificación, el estudio y la clasificación. El 24, según el informe país, el 24% de los suelos de Chile está catastrado. O sea, tenemos un déficit de información tremenda. ¿Ya? La siguiente, por favor. ¿Te puedo interrumpir un Adelante. segundo? Es bien breve porque sé que no tenemos tanto tiempo y queda bastante. Solo desmitificar un poco la preocupación que probablemente algunos sectores que están escuchando esta presentación tienen respecto a la actividad productiva que se vincula al suelo. Justamente la mirada que han tenido los científicos, muchos de los cuales trabajan en investigación con empresas privadas vinculadas a la minería, a la agricultura, entre otros, es que estas actividades que le han dado tanto a Chile, en términos económicos, desarrollo y trabajo, entre otros, y el prestigio que tenemos, se mantengan en el tiempo. Esa siempre fue la mirada. No es una mirada obstructivista, sino que una mirada de cómo somos capaces de equilibrar, ¿cierto?, estas actividades humanas y tan necesarias con justamente un elemento que no es, que sufre, que de alguna manera cambia, se modifica en la medida que no hagamos buenas prácticas de este suelo que nos acoge. Ese es un poco, lo vuelvo a aclarar porque evidentemente hay consultas siempre respecto de eso, Rodrigo, y yo creo que es importante volver a mencionarlo acá en este espacio. Eso solamente. Muchas gracias por el alcance, senadora, por su intermedio. Continúo. Establecemos un conjunto de definiciones. Estas están todas técnicamente chequeadas. Tuvimos que sacar una, que era la plan de gestión, porque era inadmisible, pero creo que se puede reponer después de la discusión. Pero están disponibles, efectivamente, pero estamos hablando de destrucción de suelo, ecosistema, suelo, erosión, función ecosistémica, ordenamiento territorial, que lo hacemos ajustable obviamente a la política de ordenamiento territorial, el secuestro de carbono, ya los suelos secuestran más carbono que los mismos bosques, ya, exacto, suelos vulnerables, suelos urbanos, tierras, usos de suelo. En la siguiente, por favor, y con ya casi terminando, con normas a reponer o estructuras a reponer. Bueno, con esta situación de la admisibilidad y de las cosas de las normas que eran inadmisibles, lamentablemente quedó inadmisible casi toda la gobernabilidad, institucionalidad y participación ciudadana que se quería proponer acá, que es un modelo ya que se propone una comisión interministerial de suelo para establecer una política nacional de suelo, que es justamente lo que este libro también decía el año 94. Y siguiendo el modelo de la ley de cambio climático que ustedes aprobaron también muy fuertemente, ya establecer una estrategia nacional. En esa comisión interministerial ya debiese estar el MINAGRI, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Bienes Nacionales, Mineduc, etcétera. A los ministros del actual gobierno le hemos pedido reuniones por ley del lobby, algunas están prosperando, otras estamos esperando que ocurra. Hemos tenido buen acercamiento con el Ministerio de Agricultura de la administración del presidente Boric, ya, y esperamos que obviamente nos puedan apoyar en esta materia, ya, porque, como bien dijo usted, el presidente Boric, a través de una carta, se comprometió a impulsar este proyecto, ya. El sueño, el anhelo, para decirlo con toda claridad, por parte y es transversal de todas las organizaciones, es crear un Instituto Nacional del Suelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es necesario generar un sistema nacional de información, clasificación, monitoreo y evaluación de los suelos, porque es necesario generar planes de gestión sostenible e instrumentos de fomento e incentivo. No queremos borrar hacia atrás lo que se ha hecho, queremos fortalecerlo, que es una cosa para que de alguna manera las instituciones que hoy día tienen los temas de suelo, Sirena, etcétera, no le tengan miedo, por así decirlo, a la estructura. Y vamos a generar 5 comisiones macrozonales, donde las gobernaciones ya, y la estructura del Ministerio de Agricultura, que nosotros creemos que podría ser el ministerio que pueda coordinar esto, ya colecte toda la información cualitativa y alimente
la comisión interministerial a través de la política. Ese modelo ya que fue sesudamente pensado, ya creemos que podría funcionar mejor. Es bueno contar con instrumentos de gestión sostenible, ya a través de un sistema de gestión para la prevención de contaminación de suelos urbanos y rurales, ya, y los sistemas de gestión para la prevención de degradación química, física y biológica, ya. Y otra cosa que es importante ya es establecer incentivos, ya para que no nos confundamos, hoy este año se tiene que renovar, ¿no es cierto? La ley que genera incentivos a suelo degradado, la ley SIRS, ya expira, que entiendo que este año, ya esa es la ley SIRS, que parece bien, hay que analizarla, hay que fortalecerla, qué sé yo, pero esta es la ley marco, ya. Perfectamente podría ya exactamente ser un instrumento y poder abrazar también. Reglas sobre privilegio, la adjudicación de fondos públicos es un tema interesante de resolver, o nosotros pretendemos resolver. Reglas sobre nuevos instrumentos de incentivo y reglas sobre indicadores para la evaluación de los instrumentos. Eso es súper importante. Lamentablemente se generan leyes y normas que después no se evalúan, no hay indicadores para ir diciendo si vamos bien o vamos mal. Se evalúa cada ciertos años. Yo, el mejor ejemplo que tengo, senadoras y senadores, es la ley de bosque nativo, que se promulgó el año 98, han habido 3 evaluaciones y todavía tenemos problemas con el fondo concursable de la ley de bosque nativo. Entonces, nosotros también estamos tratando de meternos ahí, no sé si la pata de los caballos, ¿no? Pero estamos tratando de meternos ahí para generar esos indicadores. Aquí tenemos poco tiempo, tiene que ver un poco con la mejora continua, nomás la política pública debiera propender Sí. hacer mejoras permanentes, y la única manera de hacer mejoras es evaluar los impactos de lo que uno implementa, sí. Pero bueno, ahí lo podemos ver con más detalle después. Finalmente, senadora, y antes de avanzar en la última lámina, esto ya lo dije porque tiene que ver con el compromiso del presidente Boric, ahí está la firma del presidente Boric en la carta que firmó. Le quiero, claro, es para recordarle acá a los amigos del Ejecutivo, darle la palabra a las en un minuto, 30 segundos, ya a cada una de los representantes de las organizaciones que me pidieron poder referirse a esta presentación. Así que le voy a dar la palabra a la profesora Antilén por su intermedio, y luego a la senadora senadora Antilén. Profesora Antilén, disculpe. Está bien, Rodrigo, muchas gracias. Saludar a todos los integrantes de la comisión. Un gusto poder estar nuevamente acá, y muy brevemente un saludo desde la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, esperando, ¿cierto?, que el documento que Rodrigo les acaba de entregar lo puedan leer y destacar algunos puntos, sobre todo la relevancia del trabajo realizado en las mesas que hubo de erosión, cambio climático, ordenamiento territorial y contaminación. Cuando uno lee ese documento transversalmente, ¿cierto?, aflora claramente que es necesario la obtención de información a través de todo lo que Rodrigo acaba de explicar respecto a la gobernanza. Destacar que es necesario este tipo de trabajo en donde yo la llamo la triada, ¿cierto?, entre lo que es los científicos a través de la academia, la ciudadanía, que es parte de las organizaciones que lidera, y por supuesto el mundo político a través de la recepción que tuvimos con la senadora y la Comisión de Agricultura del Senado. Ese trabajo es fundamental, creo que juntar esos 3 estamentos, como muy tempranamente el presidente de la sociedad, que ya no está con nosotros, el profesor Akin Melis, de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, en el año 2000, en el libro de las conclusiones, que en algún momento, ¿cierto?, lo voy a compartir con ustedes, nos decía que creemos que la interacción de los distintos estamentos es una vía expedita para lograr éxito. Esa era una de las conclusiones en ese simposio del año 2000. Entonces, fabuloso poder trabajar así. Mencionar que el resultado del proyecto original, con esos 24 artículos, conglomera y alinea todo lo que tiene que ver con los suelos, esa multi, inter y transdisciplinariedad que tiene la ciencia del suelo, que el Instituto Nacional del Suelo nos permitiría, ¿cierto?, disponer de un sistema nacional de información, la planificación, regulación, seguimiento, tal cual, ¿cierto?, lo establecieron todas las mesas de trabajo, que nos permitiría a través de esas macrozonas definidas abordar clara y muy prudentemente, ¿cierto?, los problemas a nivel regional que existen, que son múltiples y muy distintos unos de otros. Por eso, como Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, así con
con toda la vehemencia y fuerza con las que discutimos la ley de suelo, con las que discutimos cada una de las definiciones, creemos que es necesario ir por el escenario de la ley con patrocinio del Ejecutivo, donde nosotros logremos, ¿cierto?, efectivamente poder reincorporar todas estas normas que quedaron fuera, por lo que ya Rodrigo explicó. Y por eso, como Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, solicitamos la ayuda y el apoyo para que esto ocurra. Para eso, nuestra sociedad, ¿cierto?, ofrece el incondicional apoyo científico-técnico de todos nuestros socios, ubicados, ¿cierto?, desde las universidades, desde Arica hasta Magallanes, que todos estén disponibles para poder trabajar, apoyar, ¿cierto?, todo el proceso que ustedes puedan requerir. Y como último punto, me gustaría que todos ustedes, los senadores y las senadoras de esta comisión, pudiesen acompañarnos en forma activa en nuestro 14º Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, que se va a desarrollar en la Universidad Austral y la Universidad de la Frontera, en la ciudad de Valdivia, desde el 22 al 25 de noviembre de este año. Está planificado dentro del programa una sesión plenaria de la Ley Marco de Suelo, y para nosotros sería, ¿cierto?, fundamental la asistencia y participación activa de ustedes, así como de todas las personas, ¿cierto?, que nos quieran acompañar en ese evento científico que no ocurre desde 2017 por todas las implicancias, ¿cierto?, que hemos tenido a nivel país. Así que los dejo invitados y muchas gracias por este espacio para poder expresar. Gracias. Muchas gracias, profesora Tilén. Le doy la palabra al bien breve, porque estamos como en la hora, a Álvaro, por favor. Sí. Muchas gracias y un gran saludo, bueno, cierto, a la presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, a los honorables senadores y senadoras. Efectivamente, me interesa mucho de empezar mi planteamiento, que es más que todo una reflexión, ¿no es cierto?, desde mi aporte como la ciencia geológica o las ciencias de la tierra, como también se le denomina, desde la cual da el sustento a lo que debería ser una ley marco. ¿Por qué razón una ley marco? ¿No es cierto? Como lo decía la presentación, y no voy a repetir, el propósito de una ley de suelo es establecer un marco jurídico que permita proteger, manejar el suelo acorde a las calidades, a sus cualidades, evitando su degradación, promoviendo la conservación y haciendo uso sustentable del recurso, ¿ya? La clasificación o taxonomía descriptiva que proviene del conocimiento científico para distinguir los suelos de nuestro país es un punto digno a observar, puesto que en nuestro territorio continental, como ya lo dijo la profesora, ¿no es cierto?, Yasna, define 11 de los 12 grupos taxonómicos mundiales reconocidos internacionalmente. Esto tiene que ver con la distribución del territorio chileno entre las latitudes 17 y 56 sur, territorio continental. En consecuencia, esta amplia distribución presenta una importante diversidad de climas que, sumado a la diversidad geológica del territorio, condicionan los dos parámetros fundamentales para la generación y evolución natural del suelo. En consecuencia, no es al azar que tengamos tantas clasificaciones distintas, ¿ya? Esta diversidad hace imperativo tener una mirada desde una visión global e integral. Y por ello, esta propuesta que se está haciendo es de una ley marco. El manejo del suelo no puede obedecer a leyes específicas que resuelvan temas puntuales en cada localidad, como pueden ser los problemas de la agricultura, de la degradación, de la erosión, de la contaminación, la planificación territorial, los asentamientos humanos y otros aspectos en un escenario de crisis climática que afecta al suelo en cualquiera de sus especificidades. O sea, tenemos condiciones distintas en la zona norte que en el sur. Una ley marco nos otorgará una herramienta de gestión, gobernanza e, insisto, planificación territorial, por lo que todas aquellas iniciativas locales deben quedar envueltas dentro de este marco legal. De allí que la iniciativa redactada desde su origen debe ser patrocinada por el Poder Ejecutivo en la medida que su texto original involucra aspectos de ordenamiento del Estado. Si bien la adaptación de esta ley marco fue aprobada por alta mayoría en el Senado, esta se tuvo que presentar reducida, puesto que no contó con los apoyos del entonces saliente Poder Ejecutivo. Esta visión técnica y global
y una ley de suelo requiere de un compromiso mayor por el bien del país. Y por ello, la Sociedad Geológica de Chile, entidad con 60 años de historia, se pone a disposición del Parlamento para apoyar las necesidades técnico-científicas que surjan de la tramitación de la primera ley marco del suelo del país. Les agradezco su tiempo y los dejamos a continuación con los siguientes expositores. Gracias, don Agustín. Le doy la palabra a Miriam Yona, que es de ONG Suelo Sustentable. Breve, por favor. Gracias. Muchas gracias. Saludar a los honorables senadores. Yo quería principalmente plantearle, está claro la importancia de tener una ley marco de suelo, pero la importancia para ustedes como poder legislativo, normar y ayudar a levantar esta iniciativa que, como ustedes pudieron ver, es bastante robusta. Yo estaba escuchando muy atentamente a los senadores al inicio de la comisión. El senador Castro habló sobre el aumento de los precios de los alimentos que nos está quejando a todos nosotros, ¿cierto? Cada vez que vamos al supermercado y a la feria nos damos cuenta de que traemos menos cosas de la casa con el mismo dinero. Esto que está quejando a todo el mundo va a incrementarse en un corto tiempo porque efectivamente nosotros no tenemos una gran cantidad de suelo disponible para la agricultura. El senador Castro también habló de que nosotros no somos productores de cereales, efectivamente, porque no tenemos grandes espacios de suelo. Y esto se va a ir incrementando cada vez más, por lo tanto, efectivamente cada vez los alimentos van a ser más caros. Y esta ley generaría la instancia de reducir ese aumento protegiendo los suelos. Y por otra parte, la senadora Sepúlveda habló de adelantarse a la situación, y esto es lo que estamos haciendo ahora con esta ley, adelantarnos a esta situación. Y no solamente estamos hablando de alimentos, sino que también de la vivienda. Todos tenemos claro de que el precio de una casa, de un departamento es mucho más alto que hace 5, 6, evidentemente 10, 20 años, y efectivamente eso va a ser también así, porque efectivamente si tenemos menos suelo donde construir, que tenga las condiciones para una construcción, suelo sin contaminación, por ejemplo, va a incrementar efectivamente estos valores en el, creo, corto tiempo. Por lo tanto, esto es una oportunidad para el Poder Legislativo que aquí estamos presentándole y, por supuesto, para el Ejecutivo. Nosotros voluntariamente hicimos todo este trabajo por 2 años. A alguien se le ocurrió sacar las cuentas del tiempo asociado a UF en relación a cada una del tiempo que aportamos gratuitamente a este proceso, y hubiera sido una asesoría bastante alta en costo, y nos estamos ofreciendo para también el proceso de continuación de esta normativa, apoyándolo a ustedes en este importante proceso. Así que yo le hago el llamado a que tomen esta oportunidad. Creo que esta es una oportunidad única. Creo que no se había dado antes esta situación en que 4 organizaciones se juntaran en forma desinteresada en este proceso legislativo, plantearle esta propuesta le hago ese llamado a aprovechar esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Y finalmente, don Sergio Vicencio, por favor, muy breve, porque estamos bien contra el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. No se preocupe. Aprovecho la oportunidad de hablar último, lo que me obliga a hablar poquito, porque es bueno para todos. Ya se ha dicho todo sobre la ley de suelos, me parece muy bien, la exposición está robusta. Yo solo quiero resaltar lo que ya, bueno, o sea, repetir algo que ya se dijo, que esta ley tiene un backup técnico muy fuerte. Es técnicamente potente. Hay organizaciones que están en el área de especialidad que tiene que ver con el suelo. En consecuencia, yo solamente recomendaría fuertemente, sin saber nada de la ingeniería política, por cierto, utilizar el proyecto original. Lo que creo que debo recomendar, y en nombre del Colegio de Geólogos de Chile, agradecer la oportunidad, saludar a la senadora Carmen Gloria Aravena, presidenta de la comisión, y a todos los miembros de la misma. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Para finalizar, dejamos la última lámina, que era cómo seguimos. Bueno, la verdad las cosas, no sé si podemos proyectar la última lámina de la presentación, senadora, por su intermedio. Mire, la verdad es que hay dos escenarios, Sí. senadora. Una es con patrocinio, que es el que andamos buscando del Ejecutivo, en donde tenemos el texto original, todo el insumo técnico. Efectivamente, este proyecto no contó con informe financiero, pero señalarles que para los efectos de echar a andar, por así decirlo, el proyecto de ley o la institucionalidad o la gobernanza que establece ahí, la verdad que no es tanto dinero el que se requiere. El Infor cuenta hoy en día con 3.000 millones de pesos, el CIREN con 5.000 millones de pesos para el tema suelo, o sea, se pueden hacer las cosas. Y el otro escenario, que es el menos favorable, por lo menos para todo el trabajo que se ha hecho acá, es sin patrocinio, ¿ya? Y de ahí es donde nosotros manifestamos todo el apoyo a ustedes, que ya ahí entramos más a un plano más político, ¿no es cierto?, de cómo se puede cómo se debería tramitar esto. Agradecer la oportunidad, senadora, por su intermedio, el honor que uno tiene y la gente que está detrás de este proceso, que son cerca de 50 personas. 50 profesionales, 50 muy profesionales, destacados. académicos, expertos, técnicos, todo este trabajo que ha habido por 2 años, todos los seminarios, bueno, en fin, el apoyo del comité, del senador Elizalde en su momento en su presidencia, ya que yo como asesor me hacen estar acá y sin arrogarme ninguna letra de lo que está escrita en el proyecto de ley, decirles que hay una oportunidad tremenda avanzar en la conservación y la protección de uno de los elementos de naturaleza más importantes que tiene Chile, el suelo. Sin suelo, la verdad que no podemos pisar, no podemos comer, no podemos hacer nada, si esa es la verdad de las cosas, ¿ya? Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Rodrigo. Vuelvo a reiterar los infinitos agradecimientos por su trabajo profesional. Le vamos a dar la palabra a los senadores. Ha pedido la palabra el senador Elizalde, el senador Flores. Y solamente decir que, para cerrar, que este es un trabajo ideal desde el punto de vista legislativo. La sociedad civil, la ciencia, los legisladores trabajando en conjunto. Es probable que muchas de las problemáticas de la sociedad chilena hoy día se resolvieran de esta manera. Yo creo que el modelo de trabajo, yo vuelvo a reiterar, es realmente interesante, digamos, observarlo. Quizás si este Senado continúa, que no lo sabemos, pero si llegase a continuar, y lo digo sinceramente, este tipo de trabajo podría también permitir que la sociedad chilena en su conjunto logre entender mucho más lo que significa esta Cámara, digamos, que cuando estamos aislados de lo que está viviendo la ciencia y la ciudadanía. Así que le doy la palabra al senador Elizalde, luego al senador Flores. Presidenta, muchas gracias. No, saludo ahí, que estoy fuera de cámara, a quienes están siguiendo telemáticamente esta sesión. Tengo entendido, primero, yo no soy parte de esta comisión ya. Sí, soy autor soy uno de los mocionantes. Y voy a volver a la comisión de gobierno, de la que forma parte y que está sesionando en este momento, y que tenemos que votar un proyecto. Pero me interesaba estar presente para reiterar el compromiso que tenemos con esta iniciativa y la valoración que se hizo con los representantes del mundo de la academia, que fueron fundamentales para su redacción. El plazo de indicaciones fue ampliado y vence el 19 de mayo, pero independientemente de la formalidad, porque el plazo se puede volver a ampliar, yo creo que es muy importante que el gobierno debe conocer su punto de vista respecto a esta iniciativa y si va a finalmente patrocinar o no aquellos aspectos, principalmente de carácter orgánico, que puedan erogar gastos que son inadmisibles, es decir, que nosotros no podemos estar directamente detrás de una moción parlamentaria. De hecho, está redactado el proyecto de totalidad. Obviamente el gobierno, si decidiera patrocinar la iniciativa y complementarla, va a dar a conocer sus puntos de vista y poder hacer los cambios que correspondan. Nosotros somos un poder distinto y por tanto entendemos que el gobierno puede tener una opinión o matices específicos respecto de la redacción, aunque la base ya está, eso es muy importante. Pero sería bueno que le consultáramos al gobierno si existe disposición o cuál es el plazo necesario para que el gobierno se pronuncie sobre la materia. Porque si la respuesta es afirmativa, eso implica una forma de tramitación distinta que se ha recordado aquí que existe un compromiso explícito del presidente Gabriel Boric cuando es recandidato
los dos candidatos, de hecho, que participaron de la segunda vuelta, suscribieron un compromiso con este proyecto. De hecho, hubo muy buena acogida. Este es un proyecto transversal que fue suscrito por representantes de todo el espectro político, por senadores de todo el espectro político. No tuvimos la misma suerte, lamentablemente, en el caso del gobierno anterior, que yo no creo que haya sido posición de la ministra. Los cuadros intermedios son muchas veces los que a veces ponen más pero que la alta autoridad. Y no había tiempo suficiente para que, obviamente, se tomara una decisión al más alto nivel, que era lo que podría haber implicado un cambio de postura. Pero la pregunta concreta es, ¿cuánto tiempo necesita el gobierno para resolver esto? Respuesta positiva o afirmativa, nosotros esperamos, perdón, positiva o negativa, ya. Yo espero obviamente que se cumpla el compromiso. Obviamente el gobierno podrá hacer los cambios y correcciones que estime conveniente. Después nosotros tendremos que ver cómo votamos en su mérito, porque eso va a determinar la forma en la cual se va a realizar la tramitación. Si concuerdan conmigo que dado que el senador Elizalde ha dicho que se tiene que retirar a votar, le demos la palabra inmediatamente al gobierno para responder la consulta que ha hecho y luego le damos la palabra a los senadores. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los senadores y senadoras. Senador, al más breve plazo, porque nosotros estamos muy interesados en el proyecto, estamos muy disponibles. De hecho, ya sostuvimos una conversación con la presidenta de la comisión, así como con Rodrigo, de conformar rápidamente una mesa de trabajo. Por cierto que el plazo del 19 de mayo se nos viene encima, por lo tanto estamos tratando como dijo la presidenta, de extender. Y brevemente, o sea, la verdad es que el Ejecutivo está muy interesado por todo lo dicho y además que es fundamental para Chile, desde el punto de vista estratégico, tener información y data del suelo en este país. O sea, eso nos va a permitir no seguir a veces dando palos de ciego independiente del gobierno que administre en relación con el suelo. ¿Qué producimos, qué no producimos, dónde producimos? La verdad es que la institucionalidad y una gobernanza resulta fundamental. Y dicho eso, le reitero, senador, al más breve plazo, y cuando digo eso es en las próximas semanas. Ya se mostró el compromiso del presidente, sin embargo, esto se debe hacer formalmente. No pudo asistir el ministro, sin embargo, hay interés. Vinimos con ODEPA, que en rigor, tal como dijo el senador, ODEPA fue el encargado en el gobierno anterior, que si me permiten 30 segundos que pueda el subdirector de ODEPA hablar, pero cuente con que estaremos conversando en los próximos días. ¿Ah? Gracias, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Quisiera antes dar un saludo a todos los senadores y, por tanto, también a todos los senadores y también, por cierto, al presidente de la corporación. Dentro de tenemos una alta valoración del proyecto, y esto se explica por razones muy sencillas, pero que son muy potentes también. Como ustedes bien han mencionado, aquí la comunidad científica, junto con los legisladores y, por cierto, también la sociedad civil, ha llegado a ciertos consensos que están basados también en evidencia. Entonces, nosotros efectivamente tenemos una alta valoración por esa temática. Compartimos que en general las distintas normativas que están vinculadas con el suelo están bastante dispersas y que a veces son incluso insuficientes y que por lo tanto no conversan entre ellas. También hacemos un reconocimiento a la importancia del suelo en el desarrollo sostenible y sustentable del país, tanto en el ámbito económico, ambiental y, por cierto, social. No obstante, también creemos que hay que avanzar hacia una armonización de aquellos aspectos normativos, regulatorios, de incentivos que están dando vuelta acerca del recurso suelo, y que queremos que nosotros podemos hacer un aporte también en ese sentido. También, una vez que se conforme esta mesa de trabajo, y que por cierto que ya han mencionado aquí el asesor legislativo, hay que encontrar aquellos aspectos que son comunes, hay que fortalecerlos, pero también aquellos aspectos donde posiblemente encontremos disensos y cómo se pueden abordar. Dicho todo lo anterior, también quisiera mencionar que la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias tiene la total voluntad de colaboración
para que este proyecto pueda tener luz y efectivamente tener una tramitación acorde a lo necesario. Muchas gracias. Agradecerle a ambos representantes del gobierno hoy día por estas buenas noticias. Puede irse más tranquilo, senador Elizalde, muchas gracias. Se va feliz, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por venir a apoyar el proyecto. Bueno, nada más que decir, está clarísimo, solo darle la palabra a los senadores que están presentes hoy día. Este no es un tema menor, es muy importante para esta comisión, así que le damos la palabra al senador Coloma que la está pidiendo. Muy brevemente, Presidenta, porque yo me doy cuenta que este es un proyecto grande, digamos, que realmente proyectos que son más urgentes, misceláneos y otros que son más profundos, pero lo que no deja de ser importante. Así que yo por lo menos voy a pedirle especialmente reunirme con ustedes para que me pongan al día, porque me da como no sé qué, digamos, que ya llevan, yo estuve en esta comisión hace muchos años y vuelvo, pero quiero entenderlo mejor, así que yo voy a tratarme directamente, porque quiero entender bien, o sea, lo entiendo, pero quiero ver bien los efectos que tiene, o sea, ¿cuál es el antes y el después? O sea, ¿cuál es la situación sin esta norma y qué es lo que pasa o no pasa, qué es lo que ocurre o no ocurre, cómo se mide? Porque ¿sabes lo que más me importa a mí siempre? Es medir los efectos de los proyectos, en el sentido de, mire, nosotros lo que aspiramos es esto, y que puede tener miles de variables, puede tener miles de desafíos, de complicaciones, pero también empezamos positivos, digamos, de información que puede ser útil para tomar decisiones. Así lo entiendo yo, digamos, con un rol que a veces uno dice, claro, los roles tienen mucha fórmula. Hay gente que mira el suelo, pero me di cuenta que están considerados mucha gente que mira el suelo desde un punto de vista agrícola, otros lo miran de un punto de vista habitacional, otros lo miran de un punto de vista de conservación, otros lo miran o de ambiental. O sea, ahí es donde quiero entender bien, digamos, cuáles son los efectos. Así que ya que nos conocemos tiempo, voy a tratar de hacerlo directamente para no hacer perder tiempo a la comisión. No, pero estupendo. Tendríamos que partir de nuevo y no quiero que sea la idea. Hay mucha información, senador, así que felices de poder entregarle todos los detalles y ahí si Rodrigo tiene disposición, y entiendo que la presentación fue enviada a todos los senadores ya. Senador Flores. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa porque materias como esta le colocan piso y sustento a cualquier actividad nuestra y la hace sustentable, porque debemos recordar que Chile, sin ninguna duda, y está escrito, está reconocido, es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático. La desertificación avanza, las dificultades, la disponibilidad de agua nos golpean. Chile tiene una particularidad topográfica muy, muy, muy marcada que hace que, si no tomamos en consideración lo que los expertos nos dicen, podemos en un corto plazo, esto en el horizonte del tiempo que se mide más allá de un año, ¿no? Tener serias dificultades, no solamente para producir alimentos o agua, sino que para hacer más sustentable la vida de nuestros conciudadanos. Dicho esto, entendiendo que el suelo, el agua, el clima son una triada tremendamente sensible en donde el efecto antrópico juega para generar efectos no deseados o al revés, sufre los efectos que una falta de previsión pueda tener. Y en ese escenario es fundamental tener la participación, no solamente el impulso, tener la participación del Ejecutivo, porque un proyecto incompleto, que nace incompleto, la verdad es que va a ser una solución parcial o incompleta y por lo tanto se pierde no solamente el tiempo que han gastado expertos en la materia, sino que perdemos una oportunidad. El costo de oportunidad de no implementar una política nacional sobre el uso racional y sustentable del suelo, la verdad es que nos hace perder, tal vez, y no es aritmética la función, ¿no?
nos hace perder una oportunidad gigantesca que después nos va a costar muchísimo más en recursos y en oportunidad recuperarlo, ¿no? El suelo que se perdió cuesta muchísimo más caro que evitar que se pierda. Dicho esto, necesitamos con urgencia, y no lo digo como experto suelero, porque no lo soy, pero sí hemos estado trabajando sobre la pérdida de capacidad productiva nacional por falta de políticas nacionales, de todos los gobiernos, de todos. Este otro está muy nuevito como para poder juzgarlo, pero sí puedo decirlo con firmeza y con franqueza y con claridad de todos los gobiernos. Preferimos aplicar la tecla Enter en una orden de compra e importar productos porque en alguna parte puede que estén más baratos, puede que cambie el color, puede que cambie la oportunidad de acceso a ellos dependiendo del hemisferio donde lo produzcan, etcétera, y dejamos caer la producción nacional. Esa es la situación donde hoy día tenemos, como por ejemplo que estamos importando más del 90% de las legumbres, estamos llegando casi arriba de un 80% de la importación de maíz, tenemos un 65% de importación del trigo, que son alimentos básicos. Y puedo seguir sumando y nos vamos a... Bueno, yo estudié veterinaria hace 40 años atrás y teníamos 4,5 millones de cabezas ganado y hoy tenemos menos de la mitad y parece que a nadie le importa porque el propio Ministerio de Agricultura ha sido el precursor de las exportaciones de animales en pie, entregando una calidad genética a precio vara, ¿no? Y, en fin, puedo hacer una larga lista, digamos. Entonces no podemos seguirnos enredando en algo que es la base de sustentación, sobre el cual se va a efectivamente cimentar la vida de nuestra comunidad y la sustentabilidad de ella. Por lo tanto, necesitamos esta ley que regule, recupere, ordene las funciones o los servicios agrosistémicos de este suelo, para que justamente el bosque genere sus propios servicios agrosistémicos y así el ciclo de la vida, ¿no? Ahora, Presidenta, si usted me lo permite, algo capté de su intención y por lo tanto solicito que en circunstancias la Comisión de Agricultura pueda sesionar junto con la sesión que ya tenían programada en la región de Los Ríos, en Valdivia, y de hecho hacerla para dos fines, para trabajar sobre el avance de esta ley, pero además porque, de acuerdo a lo que conversamos con el ministro de Agricultura, la Universidad Austral de Chile debería ser parte integrante de es integrante de este... Pero además de lo que propusimos como el Comité de Seguridad Alimentaria. De tal manera que podemos trabajar ambos temas en Valdivia. Podemos tener la Facultad de Ciencias Forestales, está el Infor, están todas las facultades de Ciencias Económicas del Agro, que seguro que van a estar súper interesadas. Además, la hospitalidad, la atención y la preocupación de la gente de Los Ríos es especial cuando hablamos el mismo idioma y nos preocuparemos de ello. Presidenta, lo sugiero formalmente, ¿no? Vamos a acordar ahora que vamos a hacer esa sesión que va a tener dos propósitos, porque ya vencemos la tramitación, que probablemente ya vamos a estar avanzando hasta esa fecha, y por otro lado este tema del comité agroalimentario, de tal manera de tratar los dos temas y hacer un día entero y tener la participación de todos los senadores de esta comisión. Así que muchas gracias por sus palabras. ¿Tomamos el acuerdo ya? Listo, está tomado. Sí, Presidenta, gracias. Solamente para agradecer el trabajo de los científicos y académicos de las diferentes universidades, de la ONG también, que han trabajado arduamente en este proyecto. Nos sentimos nosotros muy acompañados con ese trabajo y la verdad que estamos viendo el fruto. Agradecerle al gobierno de que está la voluntad de sus representantes del día de hoy acá, de poder tomar este proyecto y patrocinarlo, que para nosotros era una preocupación, así que feliz, Presidenta, y muy de acuerdo con las palabras del senador Flores, de que nuestro país tiene una obligación de recuperar la capacidad productiva de los alimentos. Creo que ese es un tema que debemos trabajarlo, ahí también es muy importante el Ministerio de Agricultura, INDAP, porque creo que debemos ser capaces de cuidar nuestra riqueza agraria, nuestros agricultores, protegerlos, cuidarlos, porque creo que en situaciones de crisis nos vamos a dar cuenta que
el tener el cuidado de nuestra agricultura, valorar nuestra agricultura nos va a permitir poder tener la alimentación necesaria para nuestro pueblo, y eso es una responsabilidad que tenemos todos. Así que gracias, Presidenta, y gracias al Ejecutivo y a nuestros científicos y académicos. Agradecer a quienes están escuchando vía telemática, no solo por hoy día, sino que por los casi 3 años, 2 años y medio y mucho más de trabajo. Estamos muy contentos porque ya tenemos un compromiso de parte del gobierno. Vamos a pedir nosotros en sala aplazar este tema de indicaciones, que esto es un tema administrativo, para que usted no se preocupe, no es algo complejo, pero lo más importante es que tenemos un compromiso ya explícito, concreto, respecto del apoyo y el patrocinio independiente, que como bien explicó el representante hoy día de ODEPA, es probable que en la tramitación haya cambios y todas las mejoras van a ser muy bienvenidas. Y vamos a tener cierto un apoyo de parte de los científicos también y de ODEPA, que siempre lo hemos tenido, hay que decirlo. Así que agradecerles a todos, decirles también que vamos a coordinar, probablemente voy a solicitar una reunión con el equipo legislativo del gobierno para ver los temas de la ley de riego, que vamos a ir tramitando poco a poco también, que es un tema que hay que avanzar. Varias cosas que tenemos que ir planificando para lo que viene. Lo próximo va a ser probablemente la jornada que se ha solicitado. Vamos a convenir con cada uno de los senadores el día más indicado para hacerla. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, nuevamente por tu trabajo, tu compromiso, por la pasión que le ha puesto a este propósito, que es muy loable, y también nuevamente a todos los senadores por asistir hasta el final a esta sesión que ha sido para nosotros muy histórica, porque estoy segura que lo que suceda después que terminemos este proyecto va a ser un cambio notable, como bien decía el senador Flores, en temas de lo que significa el costo-oportunidad que hoy día tenemos, porque lo que implicaría no hacerlo sería de alguna manera imperdonable para estos senadores que estamos acá y para el gobierno no haber hecho lo que tenía que hacer en el momento preciso. Muchas gracias y cerramos la sesión sin más que tratar. Recording stopped.